Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en este lunes 13 de junio de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21 al servicio de usted, cubriendo todo el territorio nacional. Este día, como siempre, queremos antes a usted invitarle a que ponga mucho optimismo y sobre todo hoy es este día lunes, obviamente la mejor oportunidad para desearle que todos esos objetivos que usted pueda plantearse puedan ser cumplidos y de alguna manera pues a través de la confianza que pueda tener agarrado de la mano de Dios Todopoderoso. Así es que desde ya les invitamos a todos ustedes a que puedan echarle muchísimas ganas a las actividades que se presenten esta semana. Este día hemos invitado a un grupo de panelistas conocedores de temas importantes del país para repasar varios aspectos vinculados al quehacer político, económico y social de la nación. Así es que quiero saludar cordialmente a Alberto Arena, economista. Qué gusto saludarte, Alberto. Bienvenido. Gracias, buenos días. Un saludo a la audiencia. También saludo al politólogo Óscar Godoy. Don Óscar, bienvenido. Buenos días, un saludo. También me acompaña el doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado de la República. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, Ernesto. Es un gran gusto. Antes de poder presentarles el programa de este día, queremos expresar también nuestra solidaridad con muchas familias de las víctimas que el pasado fin de semana fueron obviamente blanco de un atentado por parte de un sujeto que se dice ser fanático de grupos islámicos. Esto sucedió en Orlando, en los Estados Unidos, y obviamente pues ha despertado mucha indignación, ha despertado muchas reacciones mundiales, sobre todo porque las primeras investigaciones sobre esa matanza de medio centenar de personas en esa discoteca en Orlando, Florida, revela pues obviamente que posibles nexos entre el autor y obviamente con grupos islámicos. Todavía las investigaciones corren alrededor de todo ello. Ya el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, expresó su solidaridad con las familias y dijo, pues, entre otras cosas, que gran parte del problema que se tiene y se está atendiendo fuera de sus fronteras también está internamente a partir de la venta de armas, como él mismo lo sitúa. Así es que queremos expresar, obviamente, nuestra solidaridad con todas las familias, que gran parte de las víctimas eran de origen latino. Así es que de alguna manera esto también pone en relieve un tema que debe ser contextualizado seguramente en la discusión que vamos a sostener con nuestros invitados este día. Así es que saludo también a quienes nos están sintonizando en los Estados Unidos y desde ya pues mostrándonos solidarios con esta situación que obviamente va a requerir de mucha atención en la discusión de temas como también el que vamos a tener este día. Así es que nuevamente gracias, ahí están las situaciones que ya las vamos a comentar. No sé cuál es la valoración que ustedes tienen. Creo que esto viene y pone en relieve nuevamente este tema que inquieta muchísimo, no solo a los Estados Unidos, sino que al mundo completo, doctor, y el resto. Bueno, yo creo que hay que separar lo que es un acto de terrorismo organizado de lo que es una persona demente que agarra un arma y hace una matanza. Yo creo que aquí estamos en el hecho quizás conjunto de ambas. Era una persona que era desequilibrada, pero además era fanático y era miembro del Estado Islámico. Y lo hizo, al parecer, por lo que se ha publicado, son como ya parte de un operativo diseñado desde la lejanía para que pasara esto. Entonces, eso digamos como un punto, ahí es lamentable. Creo que hay que ser solidarios con las familias y con el pueblo de Estados Unidos, porque por lo que leía, después del ataque del 11 de septiembre, este es el que tiene el mayor número de víctimas que se ha podido tener en Estados Unidos. Entonces, creo que obviamente hay
hay matices como lo que señalaba el presidente de la política de venta de armas, pero por eso hacía la separación del terrorista del loco que mata, porque en el caso de los terroristas, aunque se haya prohibido el arma, ellos van a tener la capacidad de conseguirla. Entonces creo que ahí la política de si se vende arma más fácil, se lo facilita, pero no se lo impide. Entonces, pero como sea, es un acto deleznable, realmente de intolerancia, porque fue dirigida sobre una población específica, sobre lo que se supone que estas culturas están en contra, pero como sea, son seres humanos que han muerto y es realmente preocupante lo que está pasando. A ver, ¿qué piensan el resto? Sí, igual, ¿verdad? Es un evento que hay que pensarlo mucho, porque no es el terrorismo a secas al que hemos estado acostumbrados, sino que es un acto terrorista, pero que también tiene las características de una masacre de odio, ¿verdad? Porque estaba orientada a un grupo específico de la comunidad, que es la comunidad gay, y muchos latinos ahí presentes, y el hecho también de ser norteamericanos los que estaban ahí, que se integra a la necesidad, ¿verdad?, de golpear la seguridad de los Estados Unidos, la seguridad interna en este caso, pero también mandar un mensaje de que el crimen de odio y las conductas proclives a ese tipo de crímenes pueden ser también utilizados por el terrorismo. Recordemos que un giro que dio el terrorismo internacional contra los Estados Unidos y Europa Central ha sido precisamente el atacar adentro, ¿verdad? Estábamos acostumbrados al acto externo, al acto fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero ya la vulneración de la seguridad propiamente interna en un país que tiene una cantidad enorme de agencias de seguridad, denota la capacidad del terrorismo internacional de hacer penetraciones tan efectivas como esta. Y más que todo cuando el terrorismo internacional ha desarrollado la capacidad de reclutar ciudadanos o gente del mismo país para hacer este tipo de actos. Eso es algo que en las últimas décadas ha permitido al terrorismo internacional hacer este tipo de golpes. Ya lo vimos en Francia, lo vimos en Londres, lo vemos ahora en los Estados Unidos, y hay que estar muy alerta haciendo estas lecturas, ¿verdad? Recordemos que utilizar a personas que tienen ya, digamos, en su cabeza un odio determinado, basta con que aparezca un ideólogo externo para que lo organice y le dé lineamiento político y le pongan objetivo, y ahí se consuman intereses particulares del individuo que quiere hacer una venganza, digamos, o un acto de odio, y el interés particular de los grupos terroristas. Recordemos que en la teoría del crimen, el terrorista siempre va a ser una persona que es más fácil construirla si tiene resentimientos, ¿verdad? Si tiene odios de cualquier tipo, odios de clase o cualquier otro tipo de disfunción, digamos, a nivel psicológico o psiquiátrico. A ver, acto de terrorismo y odio, así de manera concreta lo calificó el presidente Barack Obama, ¿no? Es algo que tiene que ver con ambas figuras, Alberto. Sí, dirigido a la comunidad gay que se reunía precisamente en ese lugar, pero también un acto terrorista. Yo creo que hay un tema permanente en Estados Unidos que sale siempre y cuando hay este tipo de asesinatos o actos. Uno es el tema del acceso irrestricto a la compra de armas que existe en ese país. Y de nuevo el presidente Obama hizo una referencia a esto. Yo creo que esto facilita tanto el tipo de asesinatos para gente desequilibrada o con resentimientos, o ciertamente actos terroristas. El otro tema que surgió en torno a esto es lo que a mí me parece una actitud irresponsable y oportunista del candidato Donald Trump, llamando a la renuncia del presidente Obama, ¿verdad? Tratando de sacar raja precisamente de este evento. Mientras otros senadores pedían prudencia de interpretación política sobre este tema, ¿no? Así es.
Entonces, claro, una situación de esta se aprovecha en esta coyuntura político-electoral y me pareció que el mensaje del presidente Obama fue muy mesurado, muy maduro, muy de calma a la nación y además en contra de todas las exclusiones de cualquier tipo que están presentes precisamente en esta campaña electoral. Ahora, solo para cerrar un poco este capítulo que seguramente va a traer consigo medidas todavía más drásticas de seguridad que Estados Unidos implementa. Lo cierto es que sobre la base de ese tema político, como bien tú lo recuerdas en tu análisis, también está el tema de la seguridad. Esto seguramente va a traer repercusiones a países como el nuestro que están íntimamente ligados en esas relaciones, doctor, y el resto. Ciertamente no lo podemos saber. Yo como primera reacción, y por lo que he estado escuchando en los medios, lo que sí creo que va a haber es un fortalecimiento del seguimiento de las personas internas en Estados Unidos. Que parece que falló porque esta persona ya había sido identificada como peligroso. Estaba una discusión ahora justamente en uno de los medios que al parecer hay como una discusión entre el Ministerio de Justicia y el FBI en cuanto a que el Ministerio de Justicia les ha restringido la línea de acción al FBI y el FBI se está quejando que no lo deja actuar preventivamente. Actuar preventivamente quiere decir, en términos de seguridad, tener una política más agresiva de represión. Entonces, lo que sí probablemente vamos a ver es eso, más que un efecto hacia los países vecinos, en tanto no se vea que los países vecinos son exportadores de terroristas, creo que difícilmente hayan cambios adicionales, porque este fue un terrorismo interno, con personas que vive ahí, residente o nacionalizado, no lo sé. O sea, aquí no tiene nada que ver alguien que haya llegado para hacer el daño, ya estaba allí. Y entonces, más me parece que las implicaciones van a ir hacia adentro, hacia una presión o una represión más fuerte hacia los que ellos consideran que pueden ser los subversivos internos. A ver, ¿significa esto, digamos, en términos así generales, que no hay lugar en el mundo donde estemos seguros? Porque tenemos el caso de Francia también, que ha sido blanco de los últimos atentados, y otras ciudades en Europa que obviamente ponen en discusión un tema que va sobre esa tendencia. ¿Existe un lugar en el mundo o es que verdaderamente esto es una muestra de que no hay lugar seguro en el mundo? Yo particularmente creo que no, ¿verdad? Pero también creo que hay lugares que son mucho más inseguros por su propia construcción política y su referencia ideológica, ¿verdad? Obviamente, donde haya presencia de visionarios de una política anglosajona, ¿verdad? Y estén por todo el mundo representados o haciéndose representar, siempre va a haber una amenaza a la seguridad. Todo lo que tiene significación, por ejemplo, de imperio, entendiendo por imperio esa gran construcción política internacional en la que están concentradas las grandes potencias, con un liderazgo claro de los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y la misma Rusia, ¿verdad?, que también es una de las grandes víctimas del terrorismo, de este tipo de modalidades de terrorismo islámico, más que todo. Siempre va a haber una posibilidad de riesgo. De hecho, estos países viven en una constante hipótesis de amenaza a su seguridad nacional, ¿verdad? Pero detrás de esto también hay un debate fuerte en la comunidad de inteligencia respecto a los modos de hacer inteligencia y hacer seguridad preventiva. Es un debate que traspasa lo propiamente teórico de la seguridad y está subido ya en la discusión de lo político. El caso de Julian Assange, por ejemplo, y el destape de todos los modos de vigilancia pone en relieve esta discusión a la que me refiero, donde en el nombre de la seguridad también hay una transgresión fuerte a los derechos de las personas, los derechos particulares, a la privacidad,
Sin embargo, este debate de quienes defienden el modo de vigilancia siempre se opaca cuando aparece un acto terrorista, porque entonces los Estados Unidos y los países dicen, ven, por eso es que vigilamos, por eso es que prevenimos, por eso es que luchamos. Cada invasión a su privacidad es para darle más seguridad y está ese contrasentido ahí. Recordemos que, por ejemplo, la Homeland Security en los Estados Unidos nace precisamente del debate de la decadencia de todos los métodos de vigilancia de la CIA, ¿verdad? A quienes les cargaron la responsabilidad por no haber anticipado ese gran evento del 9/11. Y entonces este debate se revive, más que todo ahora que los Estados Unidos están en una dinámica electoral interna donde se discute sobre el gran proyecto político de los Estados Unidos, ¿verdad? Esto le pone también nivel de energía. política internacional. Correcto. Que influye muchísimo. Me parece que es interesante. Ahora, distinguir entre si esto fue un acto homofóbico, como se ha mencionado, o es que verdaderamente esto es una respuesta a todas las acciones que están haciendo en Oriente contra el Estado Islámico. Es decir, habría que hacer una separación, pero es un tema que obviamente requiere de mucho más análisis y atención a partir de las investigaciones que se estén haciendo. Solo para cerrar el capítulo, porque me pareció interesante ese último que usted mencionaba y que también Alberto Arenes logró reconocerlo o identificarlo. Tú recogiste las expresiones políticas en torno a este atentado, el caso de la reacción de Donald Trump, ¿verdad? ¿Predice entonces a tu criterio que este tema influirá en ese proceso electoral, especialmente para la elección de las candidaturas presidenciales, que es el punto actual en los Estados Unidos? Bueno, precisamente vemos la antítesis o las contradicciones entre lo que ha sido el mensaje del presidente Obama y el del candidato Trump, que de alguna manera yo diría recoge también la visión de cómo enfrentar el fenómeno. Para los demócratas, todo el tema de la inclusión, de la participación contra cualquier expresión xenofóbica es un tema fundamental y que eso es parte de la misma estrategia para enfrentarlo. Es decir, sin alianzas con la comunidad musulmana, que la inmensa mayoría, el 99 no sé, no me atrevo a dar un porcentaje, son gente de bien, que están integradas en sus familias, en la escuela, en sus trabajos, que son ciudadanos de bien. Es decir, ellos son fundamentales en la misma estrategia para aislar y combatir el terrorismo en los Estados Unidos y en muchísimos países. Aunque, sin lugar a dudas, hay una vinculación de un grupo minoritario con ISIS o ISIS y los otros grupos. Así que creo yo que van a haber más presiones de algunos sectores para ver un poco cómo se pone el foco sobre la comunidad musulmana y las restricciones y la persecución, etcétera. Sí. Mientras hay otras tesis que dicen, sin abandonar, dijéramos, todos los instrumentos de investigación, de seguimiento, sobre todo contra los sospechosos, pero este es un tema de inclusión y de participación. Y seguramente detrás de todo esto va a ver una reacción más fuerte en Medio Oriente, ¿no? Sí. Y más aún cuando se trata de ver que es un tema que copa estos escenarios políticos. Seguramente esto va a ser algo va a ser una desventaja este atentado para los demócratas, seguramente. No, solo quería, no estoy seguro de eso, ¿no crees pero quería decir que en esta visión de inclusión, de participación, no es un tema solo de los demócratas. En otras veces en Estados Unidos, cuando hay un atentado de esto, y no me dejarán mentir, hay una unidad de país. Así es. No lo he visto desde ayer, no sé si me equivoco en la apreciación. Solo estaba diciendo que en esta visión participan buena parte de los republicanos, ¿verdad? O sea, en ese sentido Trump no es representativo del sentimiento de la mayor parte republicana, aunque por supuesto hay un sector. Yo siento que hubo un llamado a la unidad nacional, que hay un sentimiento de cerrar filas. No sé si es todavía muy temprano para evaluar las reacciones que todavía habrá. Seguramente porque ese punto gris lo puso Donald Trump con ese comentario de pedir la renuncia del presidente. Por eso es que a lo mejor la apreciación así lo sea. No sé, solo para cerrar un poco este ciclo.
Sí. ¿Sí? No olvidemos que estos eventos en un contexto electoral tienen significado electoral también, más allá de... El significado político ya lo conocemos, ¿verdad? Los Estados Unidos se aglutinan, se ordenan institucionalmente, responden como nación, ¿verdad? Lanzan un llamado a las otras naciones que también les responden en la misma clave de comunicación, incluyendo a naciones que tienen tantas diferencias como la Unión Soviética, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, porque ellos también tienen la experiencia de Georgia, Chechenia, que el acto terrorismo es más cotidiano, ¿verdad? Ciudades como las de Londres, París, Madrid, que también responden a esta comunicación. Y recordemos que un llamado de unificación alrededor de este tema muchas veces va asociado a grandes decisiones militares, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de guerra preventiva de Bush, ¿verdad? Que era irse a Irak, a Afganistán, a Siria, aunque no hubiera ocurrido un acto, ¿no? Este tipo de cosas justifican más violencia y no vamos a dudar que la vamos a tener, ¿verdad? Vemos cómo, por ejemplo, el presidente Obama en toda su campaña dijo que no iba a ser guerrerista, que iba a salir de Afganistán, de Irak, pero fue forzado por la realidad a seguir con el mismo modo de respuesta de los Estados Unidos. A ver, sí, doctor. Sí, yo lo que creo, lo que le decía, ¿no? Y un poco sumando a lo que dice el doctor ahora, creo que van a haber algunas represalias de carácter internacional, probablemente no tan evidentes como fueron las represalias francesas o las rusas, pero creo que algo va a suceder en ISIS. Ahora, sí creo que va a haber una discusión muy fuerte y probablemente termine ahí en este fortalecimiento, y quiero llamarlo así por el momento, del control y del seguimiento de las personas musulmanas en Estados Unidos. Ahora, los americanos han sido muy hábiles en resolver este tipo de conflictos que en otras sociedades pueden terminar en grandes tragedias. Aquí suelen hacerlo bastante bien. Pero este es un tema límite porque los musulmanes, como decía acá don Alberto, el 99.9% son gente buena, ¿verdad? Es decir, simplemente es un pequeño grupo, pero ese pequeño grupo le pone un sesgo a todo el resto de la ciudadanía en contra de su religión y de su cultura. Entonces yo creo que hay que ver cómo lo logran manejar, esperemos que lo hagan bien, porque al final de lo que se trata, creo yo, no es que Estados Unidos se convierta en una dictadura, creo que ha sido la luz de la democracia, pues más vale que lo siga haciendo. De hecho fue bien interesante también ver la reacción de líderes musulmanes en los Estados Unidos, expresar su solidaridad, su condena y su disposición también incluso de contribuir con donar sangre a las víctimas que había ocurrido en ese momento. Lo cierto es que también detrás de todo esto está el concepto homofóbico, ¿no? Y de hecho se perfilaba también la detención de un sujeto en el estado de California que llevaba explosivos y muchas armas y que precisamente iba a una actividad de carácter de personas homosexuales. No sé si en algún momento era una línea directamente que ya había de conexión, pero fue bien curioso que coincidentemente se dio esta conexión, ¿no? Sí, el tema de la tolerancia, de la apertura y la libertad es un tema en discusión siempre en los Estados Unidos. Y esto está asociado, por ejemplo, a la liberación, digamos, de los mercados de drogas y de armas, que es un tema tan controversial, ¿verdad? Pero que está asociado a ser posibilitantes de este tipo de actos, ¿verdad? Sin embargo, los Estados Unidos, como bien dice el doctor Bertrand, siempre van a salir adelante en este tipo de cosas. Claro, las consecuencias afuera van a ser mayores, porque si bien es cierto que los grupos terroristas son grupos minoritarios, lo que pasa es que tienen un poder mayoritario, ¿verdad? La capacidad de fuego que han desarrollado, por ejemplo, en ISIS, que no solo se han sofisticado en tecnología militar, sino que en estrategia en el terreno y en consolidar una organización con muchos recursos, tiende a ser una amenaza permanente que obliga a vigilancia y seguimiento permanente. Y obviamente quien tiene las características étnicas, raciales, proclives a este tipo de organizaciones va a tener mucha más vigilancia. Tener barba, por ejemplo, va a ser una amenaza.
¿verdad? Bueno, lo dices por Alberto. ¿Y eso es por aludido o por aludir? No hay características respondo raciales, a provocaciones tan Sí, tempranas sí. en la mañana. Hay características raciales que obviamente me parece que sí van a tener que ponerle muchísima atención y seguimiento, sobre todo porque esta persona, Omar, ¿qué se llama? Omar Mir, ya había sido varias veces interrogado por las autoridades, es decir, ya se tenía de alguna manera sospecha sobre él, pero sí seguramente esto va a traer consigo ponerle muchísima atención a eso, pero como dice el doctor, por uno seguramente van a pagar todo, pues al final, y no debería de ser así, lo importante es vivir en paz. Y lo otro es el tema de las armas, que si bien es cierto, facilita, como decía la tesis del doctor, facilita un problema, pero no impide que unos atentados, en este caso, de alguna manera de carácter ocurran. terrorista. Ya. Sí, ya no es una ventilación diferente a la que se puede tratar el tema. Bueno, me parece que aprovechamos estos primeros minutos para hablar sobre este tema que, insisto, lo colocamos sobre una plataforma seguramente como humanos de condena y también de solidaridad, ¿no? Para todas esas familias que salieron afectadas precisamente con la muerte. Creo que ya se hablan de 2 más, sumado a los 50, creo que andan alrededor de 52 personas que fallecieron precisamente en este tiroteo, en este atentado ocurrido en el estado de la Florida. Así es que vamos a hacer una pausa comercial, les presento el tema porque también hay que reconocer que esto que hemos hablado recoge precisamente algunos capítulos que lamentablemente también en nuestra vida cotidiana en nuestro país ocurre, y es el estado de la seguridad como tal. Vamos a la pausa y regresamos. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Sería bueno que lo hicieran para que no hubieran estos malos entendidos ni tampoco estos grandes escándalos. Pero por mi parte, conozco al señor Elías Hernández y no sé, tal vez pues cometió un error, ¿no? Organización pública tiene que llevar un orden, no veo la diferencia porque una alcaldía no tiene que llevar ese orden y básicamente aplicarle la ley como cualquier salvadoreño. Lo que se ha dado con el alcalde, sin saber lo de Apopa, ¿verdad? Todo lo que el alcalde hacía, y para todos pues están como en tela de juicio. Realmente no importa el partido, todos tienen que rendir cuentas. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Y después de hacer esa evaluación geopolítica sobre este lamentable atentado en la Florida, es importante reseñar que sobre nuestro país se ciernen 2 escenarios importantes que merecen ser abordados este día con nuestros invitados. Y el primero de ellos tiene que ver con el tratamiento pertinente en materia de seguridad, el rol de las instituciones del Estado y el financiamiento que se requiere para mantener las medidas extraordinarias sostenibles en el tiempo. Tregua, supuestos involucramientos de alcaldes en actos delictivos, rol de la Fiscalía General de la República son, entre otros acontecimientos importantes y aspectos que merecen ser debatidos profundamente con nuestros invitados acá este día en el programa. Pero antes, con las disculpas del caso, me voy también por el tiempo de espera con nuestra compañera de labores Lorena Melara, que obviamente nos tiene elementos muy importantes que sumar a esta discusión que vamos a sostener, Lorena, con nuestros invitados. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados al inicio de esta nueva semana. Como ya lo mencionabas, existen casos que están en la opinión pública, como el proceso que lleva la alcaldía de Apopa por supuestamente favorecer a grupos al margen de la ley mediante la municipalidad. La semana pasada tuvo la audiencia de imposición de medidas. Veamos. Las acusaciones tienen peso según el Tribunal Especializado, que decretó prisión provisional para el alcalde de Apopa, Elías Hernández, y 31 personas más.
para establecer las organizaciones terroristas, la información que nos proporcionan los testigos, las diferentes pruebas técnicas que hubo en el caso y sobre todo pues la comprobación que se hizo en algunas planillas que efectivamente hay personas que son pandilleros que están en las planillas, no obstante no llegan a trabajar. El actuar de la Fiscalía también se deja ver en otro caso, como el supuesto tráfico ilegal de armas cometido por el ex ministro Atilio Benítez, que volvió al país. He venido a poner mi cara, a resolver esta situación, a conocer de lo que se me imputa y a demostrar que lo que se dice no es cierto. Me pongo a la disposición tanto del señor fiscal como de los señores diputados de la Asamblea Legislativa para cualquier consulta que haya para mi persona. La Fiscalía va tras una red que aprovechó un decreto legislativo transitorio en 2009 para legalizar armas de fuego. Ernesto, recordemos que por su investidura como diplomático, el general Benítez debe ser primero desaforado para luego enfrentar un proceso judicial. En este sentido, le corresponde a los diputados discutir el caso. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Bien, muchas gracias Lorena por darnos esos elementos que nos van a ayudar a desarrollar obviamente en esta hora lo que sería este tema muy importante, sobre todo cuando se trata de establecer y preguntarse qué tipo o qué radiografía política, qué radiografía social tenemos de país en este contexto donde, por cierto, la Fiscalía General de la República, y lo voy a tomar como un punto de referencia para el análisis y el debate que seguramente vamos a tener, sobre todo porque la Fiscalía apunta a profundizar sobre el tema de tregua, de investigar y llevar a la cárcel estos posibles vínculos políticos con grupos delictivos y ahora pues este involucramiento de altos funcionarios en la venta de armas, como es el caso del general Atilio Benítez, que por cierto regresó al país para enfrentar este juicio. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen alrededor de todo esto? Les dejo la palabra a los tres para debatir estos puntos medulares de país. Bueno, quizás antes que nada yo creo que hay que comprender que esto no ha surgido ayer, lo que está pasando ahora. Es decir, este ha sido un proceso acumulativo de irrespeto y de corrupción. Ha venido fomentándose a partir de culturas, de forma de hacer las cosas, y ha venido desde hace muchos años. Inclusive algunos vienen desde antes de la guerra, ciertas prácticas. Se fomentaron dentro de la guerra y se continuaron haciendo hasta ahora. Ese tipo de cultura, lo que ha sucedido es que los políticos, la clase política, por llamarla clase de alguna manera, el grupo político, se ha distanciado de la visión de la sociedad. Pero ha sucedido un fenómeno complicado y es que al distanciarse de alguna manera han irradiado también esa pérdida de valores hacia la ciudadanía. Entonces lo que estamos viendo ahora es que, como comentábamos antes, en mi opinión, los políticos no se han dado cuenta que el suelo se les ha movido. Y se les ha movido porque desde el hecho que los Estados Unidos definieron que la frontera sur ya no era México, sino que lo que es el Triángulo Norte, aquí las cosas van a cambiar. Y están cambiando. A la velocidad que sea, pero van cambiando. Entonces yo creo que el que no lo comprendan es un problema porque lo hace más difícil. Como sociedad se nos hace más tardado y se nos hace más duro. Eso por un lado. Y por otro lado, el fenómeno de la tregua, que es, creo yo, el culmen de todo el proceso ese degenerativo de la visión de la autoridad, porque cuando se habla de la tregua hay que separar dos tipos de tregua. Una que no era delito y otra que sí era delito. La que no era delito es el hecho que las pandillas se pongan de acuerdo para no matar gente. Es decir, el que dos personas, delincuentes o no, se pongan de acuerdo para hacer cosas buenas, eso no es delito. Y que hayan civiles que les ayuden a que lleguen al acuerdo para hacer cosas buenas, no es delito. Lo que es delito es que el gobierno llegue a acuerdos y negociaciones con grupos delincuenciales y para cumplir su acuerdo deba violentar la legislación del país. Eso es delito. Esto yo creo que hay que separarlo con mucha claridad. Entonces, yo por ejemplo, yo no veo mal
el que el arzobispo haya participado, el que la ciudadanía, que Paolo Luder haya participado. Esos eran ciudadanos queriendo que la gente no se mataran entre ellos. Pero que un Ministerio de Seguridad Pública haya violentado las normas para poder facilitar, y de hecho yo sostengo, no tengo la prueba, pero lo sostengo, que hubieron acuerdos de las pandillas en relación con el gobierno. Porque hay que recordar cómo surge la tregua. La tregua después de una política militarizada, que las pandillas deciden matar policías y matar soldados. Entonces, a partir de allí, el acuerdo, como yo lo veo, fue las pandillas dieron garantías de no matar soldados, no matar policías, no matar a los buceros y no hostigar a las escuelas. Ese fue más o menos el acuerdo, según como yo lo pude percibir. Y como contrapartida, entonces se desmilitarizaban los centros penales, se hacían cambios de los líderes hacia las cárceles de mediana seguridad, pero hubo algo que a mi juicio fue bastante grave y fue la instrucción a la fuerza pública que en los municipios declarados de paz, en esos municipios actuaran en forma ligera, en forma light. Y ahí es donde tenemos que los alcaldes que estaban en esos municipios se montaron en el caballo y empezaron a hacer acuerdos ellos con sus propias pandillas. Entonces, esto es lo que estamos viendo, es la secuela de un fenómeno que arranca en los finales del gobierno del presidente Funes. A mí me parece muy bien la distinción que Francisco ha hecho, porque creo yo que aclara. Claro, si hay una política de Estado, dirán algunos, ¿cómo es posible que van a comenzar a hacer señalamientos a funcionarios que estaban bajo instrucciones, dijéramos, o siguiendo lo que es una política de Estado con la mejor intención de que se redujeran los homicidios, etcétera? Bueno, a partir de ahí dice uno, bueno, estos son cosas buenas para el país, son temas legítimos. Me parece que esa distinción entre cómo contribuir a que dos grupos se pongan de acuerdo, pero en el mismo proceso, cómo se negoció para apoyar actividades totalmente fuera de la ley, que además fueron aprovechadas para reagruparse, para fortalecerse y para avanzar en el control del territorio, lo que llevó precisamente a niveles de homicidios mayores después, en la medida en que se rompió el acuerdo ya entre las pandillas y el gobierno o el Estado. Es decir, eso me parece sí que es pernicioso. Así que la distinción me parece fundamental. Solo quería plantearlo. Entonces, bueno, ¿cuál es la metodología y con qué nivel de objetividad, de profesionalismo apegado a la ley va a entrar ese bisturí, ¿verdad? Hacer esa diferencia? A mí me parece que ese es un tema importante. No es una operación tan fácil. No es fácil. Por lo que escucho del planteamiento anterior y lo que tú sumas a ese, ¿no? Sí. Sobre todo por la complejidad del problema y más aún, doctor Godoy, cuando obviamente muchos sociólogos, bueno, ustedes han sido testigos en los debates que hemos tenido, que este problema es una expresión social ahora convertida en hechos delictivos, ¿no? Sí. Esa es una realidad. Sí, aquí hay un origen que pocas veces se menciona, ¿verdad? Yo lo he hecho diciendo de que inmediatamente después de la guerra, recuerden que una guerra como la que tuvimos disfunciona, ¿verdad? Disfunciona el sistema político, la sociedad, disfunciona el mercado. Al final de la guerra uno presume que los políticos se van a hacer responsables de la gran reparación, ¿verdad? Que ese es el sentido de la posguerra. La posguerra está orientada a hacer reparaciones y reconstrucciones. Y aquí se le dio énfasis a la reconstrucción física de puentes, calles, edificios. Se trabajó bastante y de hecho el acuerdo de paz eso constituye en la reparación del sistema político, pero en la parte psicosocial no se trabajó. Se dejó el terreno libre para que la sociedad pudiera sobrevivir por sí misma y de ahí le nace esa gran deformación que son las maras, pero que más adelante los políticos aprenden, y me refiero a los políticos de todos los partidos, aprendieron de que las maras podían ser parte de las armas de la contienda electoral. Sí.
veíamos a un partido y al otro contratando cipotes, ¿verdad? En ese tiempo, para ponerlos unos contra los otros, para hacer la conspiración en el terreno, para hacer el bloqueo juvenil, si se quiere. No se daban cuenta que estaban en un juego peligroso que a 15 o 20 años se les había convertido en una fuerza inmanejable. Porque hoy las estructuras del crimen en las maras están también, y hay que aprender a decirlo, constituidas como un elemento más del engranaje electoral. No hay partido político ni candidato que no se vea tentado al diálogo, a la conversación, a la utilización, según él, de las maras para el proyecto electoral. Es un tema que no le ignoran. Correcto. Y eso lo sabemos. Yo, por ejemplo, escribía para un cliente en el 2006 un informe donde yo trazaba una hipótesis que se llamaba sistematización política de la violencia y delincuencia, que era una anticipación hacia dónde se iba a mover en estos vínculos, estas relaciones entre dirigentes, entre partidos y maras, y que tarde o temprano iban a terminar las organizaciones de maras mimetizadas no solo en la sociedad y en el mercado, sino que también mimetizadas en los grupos políticos. Ahora es tan peligroso para un candidato o un dirigente tomarse una fotografía con un militante, porque no sabe si dentro de unos meses va a aparecer la foto de que es un capturado, un marboso. Eso ya ha pasado. Vimos como, por ejemplo, un ex jefe de la inteligencia de este país, del gobierno pasado, tenía como guardaespaldas a miembros de maras. Vemos también cómo en alcaldías y en instituciones de gobierno puede haber personas de las maras contratadas. Ya no es un mero mimetismo, como lo dije hace un momento, sino que ya hay una inclusión, ¿verdad?, directa de estas personas, y no hay controles efectivos para detenerlo. Vamos a ver, este es un tema, como Francisco decía, que se arrastra desde aún antes de los acuerdos de paz, pero yo me acuerdo perfectamente en los debates sobre la reconstrucción, y yo en algún momento trabajé para Naciones Unidas, la forma a veces superficial como los grupos políticos y del gobierno, diría yo, de entonces, trataban el tema de la paz y de la reconstrucción. Por ejemplo, todas las advertencias que se hicieron de que había que transformar el esquema económico en un esquema más productivo, más exportador, para ir saliendo de la dependencia de las remesas, ¿verdad? Que el Estado tenía un rol precisamente en orientar esto, las políticas sectoriales. Todo esto se miraba mal cuando eran como voces críticas para hablar de cosas absolutamente lógicas, que no requerían grandes conocimientos. O lo que tú estabas planteando, el tema de que la reconstrucción se vio mucho en términos de físicos, de la infraestructura, y al mismo tiempo la integración de los excombatientes a la vida social y política. Pero todo el trauma profundo de la guerra, eso no se abordó. Y estas observaciones las hizo ya el mismo mediador, ¿cómo se llama? No Pérez de Cuellar, sino... De Soto, ¿verdad? Observaciones muy puntuales respecto a la misma composición y actuación de la Policía Nacional Civil desde el inicio, observaciones respecto al tema económico. El PNUD organizó una investigación y un libro sobre esto, y además estas preocupaciones no venían a veces de los mismos salvadoreños, sino venían de Naciones Unidas, y un poco la preocupación es cómo se van estos de afuera, que han venido, ¿verdad?, estos invasores, cómo los sacamos cuanto antes, ¿verdad? Yo me acuerdo que se vayan, que ya no los necesitamos, este proceso no necesita de tutelaje internacional, los salvadoreños solos lo podemos hacer, etc. Cuando lo que vinieron es apoyar y aportar, dijéramos, muchos de ellos, las mejores experiencias internacionales en este proceso. Esto tiene que ver entonces también con yo diría, falta de formación y de cultura, en el sentido más amplio de muchos de los liderazgos que hemos tenido en este país, y que a mi juicio, como lo dije en mi última columna, el liderazgo de la posguerra ha fracasado en la sostenibilidad de la paz,
¿verdad? Y del tema de la convivencia y del progreso de la gente. Es decir, es decir, cuando tú ves que hemos ido en un proceso de deterioro indiscutible, independientemente que en los últimos años hemos visto que este deterioro se ha profundizado, pero esto viene de atrás. Y cuando haces el balance y el corte de caja esto tiene nombres y apellidos quienes han conducido este proceso en el último cuarto de siglo. Y los resultados son liderar el homicidio a nivel mundial con 104.2 por cada 100.000. Es decir, la epidemia social, dice, ya considerado epidemia, dice la Organización Mundial de la Salud, cuando hay 10 por cada 100.000. Estamos en 104.2, cerramos el año pasado. Y además con una economía postrada estructuralmente y con una descomposición social. Perdónenme, este es un país que hasta ahora ha fracasado y que en muchos sentidos se necesita una refundación y un viraje en una estrategia de mediano y largo plazo con acuerdos fundamentales de país y sacarnos, ¿verdad?, de este secuestro de la polarización y de la confrontación para justificar las peores prácticas. Pero mira, yo lo que quiero tocar en esto es que todo eso es cierto, pero yo recuerdo el sábado, no me acuerdo qué sábado fue, del año que se firmó la paz, que llegaron los comandantes al Palacio Nacional. Cuando yo le veía las caras a la gente que venía ahí en la carroza esa, le dije a un amigo, mira, nos viene una posguerra dura, una posguerra de por lo menos 25 años, y por lo menos porque ya estamos a punto de cumplirlo y yo no veo que cambien las cosas, porque dos cosas han pasado. Los liderazgos de la guerra siguen siendo los liderazgos del país. Así es, excelente. Y el sentido de la guerra, el verdadero sentido de la guerra, está todavía viviendo en el país. Sí. Es decir, el país no tiene resuelto el punto de cuál es la sociedad en donde quiere vivir. Eso nunca se discutió en los acuerdos de paz, eso nunca se generó y no se ha generado política de Estado. Yo lo veo ahora, por ejemplo, una discusión que no es tonta, pero dentro de este marco pudiera parecer un detallito, las pensiones. El gobierno plantea las pensiones estrictamente para resolver un problema de déficit fiscal del corto plazo, ni siquiera del largo plazo. Y sin embargo lo plantea jugando los intereses del 70% de los trabajadores formales, que es cierto que no representan a toda la masa de los trabajadores, pero es el 70% del 25% de la población. Entonces resulta que en lugar de plantearlo en una discusión, vamos a discutir un sistema de pensiones, vamos a discutir cómo ampliamos el sistema de seguridad social al resto de la población que no tiene ese servicio, óigase, el 75% restante, en lugar de plantearlo en ese tema, simplemente disfraza en un marco de ley, ahora una nueva versión, pero que al final es exactamente lo mismo, donde lo único que quiere es agarrar 4.000 millones de las cuentas de la gente para cubrir su déficit de caja de este año, del otro año y del otro año, y hay que lo resuelve el nuevo gobierno, que es lo que viene. Entonces, y cuando se plantea, vamos a hacer una discusión de nación, resulta que nadie lo quiere. Pero esto que lo estoy diciendo para el gobierno, que le puede salir caro, también lo tengo que decir por el lado de la derecha. También la derecha, cuando se le plantean los puntos de acuerdo de nación, inmediatamente la cuestión electoral, que ahí desafortunadamente es transversal el fenómeno electoral al tema de seguridad, al tema económico, al tema social. Y entonces resulta que ahí, si le cedo y si le doy mucho y si gana las elecciones, entonces ese tipo de planteo de muy corto plazo no nos lleva y nos hace muy difícil. Entonces, yo creo de que mientras no hay un cambio generacional en los liderazgos, y aquí creo que la mayor responsabilidad, no la única, pero la mayor, la lleva la gente del FMLN, porque los liderazgos allí ya están dentro de los 70 años. ¿Verdad? Es decir, yo ando en los 65 y todavía los veo viejos a ellos. O sea que, pero ahí hay de todo, hay jóvenes también, Francisco. Pero poquísimo, yo no los alcanzo a ver. Lo que estamos en entonces el punto acá es que ese es un liderazgo que ojalá, por la misma lógica de la historia,
se tenga que renovar rápido. Pero aquí hay que hacer una desmitificación también, ¿verdad? No es el mero cambio de liderazgo, sino que hay que también preguntarse qué tipo de liderazgo necesita el país. Porque lo que mencionaba Alberto, por ejemplo, él decía, el liderazgo de la posguerra fracasó, dice él. Y es cierto, fracasó en el gran proyecto de paz y en el gran proyecto de desarrollo de esta nación. Pero ese liderazgo ha sido exitoso en su incursión al mercado y en su acumulación de factores de capital para grupos específicos. Uno se pregunta, ¿por qué? Pero yo lo planteaba desde la perspectiva del interés nacional, yo ¿verdad? Entiendo, pero yo lo que voy a hacer es un contrapunto a lo siguiente. Porque la acumulación de factores de capital, en el caso de la izquierda, por ejemplo, no ha sido un asunto particular, es un asunto de la élite política del FMLN, que ha sido empresarialmente exitosa. Y yo esto lo comprendí hace poco cuando yo decía, ¿cómo es que un gobierno que controla la mayoría de las instituciones del poder político del país no hace más por el pueblo, no hace más por la gente, no hace más por las clases medias? ¿Cómo es que un gobierno que ha recibido tanto dinero, por parte de la derecha también, ¿verdad?, no es capaz de avanzar y hacer caminar el bloque histórico, como decía Gramsci? ¿Por qué el FMLN y su gobierno no hace avanzar el país? ¿Por qué no desarrolla más las clases medias y saca a miles de personas de la pobreza? Precisamente porque su pragmatismo ya no es un pragmatismo ideológico ni es un pragmatismo político, es un pragmatismo empresarial. Y en sentido contrario, uno se pregunta, ¿por qué la derecha no hace oposición? Porque el gobierno, aparte de que tiene todas las instituciones y tiene mucho dinero, no tiene oposición. ¿Por qué no hay oposición desde la derecha, oposición sistemática? ¿Por qué Arena, que es la llamada electoralmente a hacer oposición, no hace oposición? Y por ratos da la impresión que se está asociando al gran proyecto de la izquierda. Y eso es fácil comprenderlo. Por cierto, doctor, un paréntesis solo por anunciarlo. Mañana estará conmigo el señor Interiano, Mauricio Interiano, correcto, que está desde luego perfilándose como un posible competidor fuerte para la presidencia del Partido Arena, correcto, hablando sobre esos temas mañana. Y Hugo Barrera, hoy también, que también se perfila dentro de esa misma línea, hoy en el programa en directo con Ernesto López Radio, a las 6 de la tarde, no se lo vayan a perder. Es buen momento entonces para preguntarle a los dos aspirantes su posición sobre esto. ¿Por qué Arena no hace oposición? Pues porque en la construcción de Arena, que es bien similar a la del Frente, es una élite pequeña, pocas veces visible, una sociedad anónima, voy a decir, ¿verdad?, en el más estricto sentido del término, que lo que tiene es una gran pantalla de gerentes, que son los administradores del partido y los funcionarios del partido, ahí están los diputados, que hacen la contención a la presión desde abajo, pero protegen el interés de arriba. El interés de arriba está seguro en la medida en que el FMLN y el gobierno no atenten contra el capital, contra las inversiones, contra las empresas. Yo les aseguro que si el gobierno del Frente estuviera hablando de nacionalización, de quitarle los recursos a los ricos, Arena estuviera en combate, ¿verdad? Lo que pasa es que arriba las élites sí se entienden. Por más pobreza, por más inseguridad, por más miseria que haya en el país, por más que eso ocurra, el mercado funciona. Se vende más la cerveza, se vende más todo lo que se vende. O sea, el mercado funciona. Su tesis es que estamos como estamos por estar descapitalizados políticamente. Y entonces arriba, las élites de la izquierda no tienen problema porque el mercado también se les ha abierto. Quiero terminar la idea. El mercado se les ha abierto. ¿Por qué Arena no hace oposición? Porque su élite está bien en el mercado. ¿Por qué la izquierda no hace nada por el pueblo? Porque su élite está bien en el mercado. Es que las élites políticas no se han encontrado en lo político, se encontraron en el mercado. Y el pueblo, que es donde está la desesperanza, tiene esperanza en lo político. Doctor Bertrand. Pues mire, yo creo que si eso fuera así, debería ser posible llegar a un acuerdo político, si eso es así. Es decir, si hubo un cambio filosófico dentro del FMLN y que se han movido hacia el mercado, pues debería ser posible hacer un acuerdo político. Yo todavía le tengo dudas a ese tema. Entiendo que hay algunos de la dirigencia
que se han metido en los negocios y les ha ido aparentemente bien. Pero no creo que la dirigencia ni que el FMLN se haya convertido a un partido empresarial. No, no dije eso. Y no dije un partido empresarial. La cúpula. Dije pragmatismo empresarial, que más una actitud que una sistematización orgánica. Es que el tema, eso no, yo en lo personal yo no lo veo malo, es decir, yo esperaría del FMLN que deje de ser un partido antisistema. Y antisistema no me estoy refiriendo al tema empresarial, me estoy refiriendo al sistema de libertades políticas y filosóficas del país. Es decir, yo esperaría del FMLN que en La Paz se haya trasladado a la democracia y no que esté utilizando la democracia para construir una dictadura. Hace poco me invitaron para decir cuáles eran los logros del gobierno, que son pocos, pero hay uno que no se ve y es lo que no ha hecho. Lo que no ha hecho, como dije medio en broma, medio en serio, era comer niños. Es decir, porque dentro de los paradigmas o las leyendas sobre los comunistas es que comen niños. Bueno, no han comido niños, es decir, no han formulado ni pareciera que no están estableciendo un Estado socialista autoritario. Y eso hay que felicitarnos y eso debemos verlo bien. No veo por qué tenemos que verlo mal el que hayan, digamos, empresarios que tengan pensamiento de izquierda, empresarios que tengan pensamiento de la derecha. Eso está bien. No, es que el punto no es ese. El punto es que ese bienestar de élites no se traduce en bienestar para abajo. Mi crítica no es a que sean o no empresarios o que se entiendan en el mercado. Eso está bien. Mi crítica es que ambas élites políticas de este país se olvidaron de la gente. Se olvidaron de las grandes víctimas del sistema, se olvidaron de promover los grandes objetivos nacionales para una nación, que es promover educación de calidad, atención en salud pronta, oportuna y de calidad, generar trabajo para la gente, que no estén peleando los elitismos empresariales de izquierda y de derecha. Eso está bien, como usted dice, pero yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que hace exitoso un sistema de libertades? Lo que hace exitoso un sistema de libertades es que se traduzca también en bienestar para la reproducción material de la vida de los pobres, que sea exitoso en generar oportunidades, trabajo, como decía Calderón Sol en una de las campañas electorales, que el sistema promueva pobres pero viviendo dignamente. Pero una élite que está bien arriba, una élite de izquierda y de derecha que no tiene problemas arriba porque están bien en el mercado, pero que se olvidan y le dan la espalda a la gente. A eso me refiero. Yo estoy de acuerdo en que se defienda el sistema de libertades, pero el sistema de libertades ¿para quién? ¿Qué hace la clase media? Esta clase media que ahí por el 18 o 20 de cada mes ya no tiene dinero y está yendo al cajero cada vez y todavía no, y preguntándonos ahí por el 20 si ya depositaron. A quienes les depositan. Hoy hasta los militares. Pero ¿qué pasa abajo? Vamos a ver, el tema es, cómo a partir del poder político determinados grupos vinculados a actividades económicas se usa el poder del Estado para jugar al mercado con los dados cargados. Y esto sucedió precisamente aún antes de los acuerdos de paz con la forma como se privatizaron, que si la banca y que si otros, las telefonías, etcétera. No fue un proceso en competencia absolutamente abierto y con todo el tema de las regulaciones de vida, procesos de acumulación acelerada, ¿verdad? Y lo mismo puede suceder, dijéramos, en esta nueva etapa. Así que el problema no es si hay grupos de empresarios con relaciones con los partidos, el tema es que haya transparencia, que haya competencia y que no se usen las instituciones del Estado para distorsionar el mercado. Ese es un principio. El otro tema tiene que ver ya con visiones de cómo un país con las características de El Salvador, cuál debe de ser su modelo de desarrollo para crear oportunidades. Este no es un tema solamente que si los fulanito y sutanito están aprovechándose. No, ¿cuál es la gran visión, verdad? Para que un país como El Salvador,
con una estrechez territorial como la que tenemos, con una población grande, que bueno, ya se fueron 3 millones, ¿verdad? Pero, o sea, un país en estas condiciones, con tratados de libre comercio, con una economía abierta, ¿qué hacer para reorientar y hacer una sociedad mucho más productiva, mucho más exportadora, que se inserte en el mercado internacional de otra manera y que entonces cree oportunidades? Porque este no es un tema solamente que unos fulanos y otros, no. ¿Cuál es el modelo económico y social que nos puede sacar de esta postración? Que es un debate de estadistas, ¿verdad? De estadistas y de visionarios y de gente formada con una visión de, por supuesto, de inclusión, de participación. Mientras unos en aquella visión decían que el mercado lo iba a regular todo, que no era necesario el Estado, ni siquiera se desmanteló el Ministerio de Planificación, que la visión estratégica no era importante, ¿verdad? Por el otro lado, otros, ¿verdad?, creen que con una intervención del Estado, que el Estado va a ser el rector del desarrollo, interviniendo en todas las esferas, dijéramos, de la vida. Es que yo creo que este es el tema estratégico fundamental. Sí, ya en síntesis lo que pasó es que las élites de este país privatizaron lo público. ¿Y desde dónde es que se le responde a la gente? Con buenos servicios, generándole oportunidades. Se le responde desde lo público. Pero ese campo está privatizado. No, yo no comparto ese enfoque. Está bien que no lo comparta, pero abajo los pobres no tienen beneficios de un sistema de bienestar de élites. No por ese enfoque. El problema es que al no resolverse la gran incertidumbre de país, ¿cómo va a venir usted? ¿Cómo le puede pedir a alguien sensatamente que haga una inversión a 50 años? Tú que estuviste en CEPA. Le vas a pedir a alguien que haga una inversión de 50 años si no sabes el rumbo para dónde va a venir el país. Claro. Si resulta que por el primer gobierno socialista, que quién sabe si fue socialista, pero el señor Funes, lo primero que hace es sacar a uno de los inversionistas más grandes. Perdón, seamos rigurosos en la conceptualización. Por eso lo dije, por eso lo dije así. Tú no has sido socialista, para ti no has sido socialista. Pero el socialismo es otra cosa, tú no tienes nada que ver con el socialismo. Espérense, tranquilo, solo era para provocar, así, para provocar. Está bien. El tema es el siguiente, ese señor viene y lo primero que hace es sacar a uno de los pocos inversionistas que había invertido para retornos a 25 y 50 años. ¿Quién? A los italianos de Enel. Y entonces resulta que crea toda una síndrome en los funcionarios públicos, porque si a los 14 años te pueden venir a juzgar por algo que decidiste de política pública, entonces resulta que a partir de ahora nadie quiere redactar, y yo creo que tú lo viviste en CEPA, nadie quiere redactar los términos de referencia de concesiones, porque si se te olvidó poner algo y después por eso pasa algo, 15 años después te pueden meter preso. Entonces los funcionarios están ahora con el síndrome del no, porque tienen que poner todo, y entonces los empresarios cuando lo ven dicen, pues yo para qué. Entonces esa actitud no es de las élites, perdóneme doctor, esa es una actitud generalizada de toda una clase media que al final está respondiendo probablemente a una discusión entre las élites. Pero el punto para mí no tiene que ver, miren, si acá, como tú lo decías, Albert, si hubiéramos resuelto el punto de para dónde vamos como país, por ejemplo, si somos chiquitos, no podemos estar que nuestra propia leche es la que va a hacer nuestros quesos y nosotros nos vamos a comer todos nuestros quesos, sino que vamos a empezar a decir, bueno, voy a hacer los fenicios, voy a hacer el Hong Kong de América Latina, va perfecto. Entonces allí tendríamos trabajo para todos los salvadoreños y la élite ganaría mucho pisto. Si no es que no se trata que no ganen. El punto es que hay oportunidad de mercado para que se pueda hacer. No estaríamos necesitando que nuestra gente se fuera para los Estados Unidos, porque habría trabajo y habrían las oportunidades. Pero claro, hay un conflicto subyacente entre cuál es el modelo de Estado que queremos, primero, que no lo hemos resuelto, y segundo, no está la decisión de para dónde vamos como país. Yo creo que el conflicto subyacente es más que eso, porque sigue siendo muy esencialista decir que el conflicto es definir el modelo. Yo creo que el conflicto hay que llevarlo a términos claros. La gente está excluida, los pobres están excluidos, nadie está atendiendo a las víctimas. Y me refiero a las víctimas directas del sistema, a las víctimas colaterales. No me refiero a las víctimas por decisión de John Rawls, ¿verdad?
aquellos que teniendo oportunidades no hacen nada y no las aprovechan, que no se hacen cargo de su cuota de poder social, como diría Rawls. Me refiero a esas víctimas por la mala praxis de los políticos. Está bien, yo les aseguro que las élites se pueden poner de acuerdo en el modelo, en la orientación del país, pero si no resuelven el problema de los pobres, si no resuelven el problema de esa degradación acelerada de las clases medias, vamos a seguir hablando de esto por más modelos que tengamos. Ese es un problema de poner en el centro de la mesa no el interés financiero de élites, sino que el interés del bienestar de la gente. De eso se trata. Mira, lo que acabas de decir es una cosa fundamental, yo diría básica, casi como decir que queremos a nuestras madres. Todos queremos a nuestras madres, hombre. ¿Quién no está a favor de elevar las condiciones de vida de los pobres y ahora de una clase media que ve deterioradas sus condiciones económicas y que no ve ningún futuro? Por supuesto, eso es un axioma, una verdad evidente en sí misma. El tema es el cómo. Y cuando tú tienes una economía que crece, si bien nos va a 2% en los próximos años, tienes una deuda pública que supera el 62%, cuando para países dolarizados tendríamos que estar en 45, máximo 50. Cuando tú ves que la deuda previsional que se le agregas a la deuda pública, ¿verdad?, son otros 24 mil millones de dólares, por supuesto que se irán. Si tú no creas una sociedad productiva y exportadora, porque el mercado nacional es así, y si crece exponencialmente va a ser así, y todavía hay gente que cree que vamos a crecer en base al mercado interno, ¿verdad? A propósito de los retrasos en la visión. O sea, o creamos las condiciones para jalar, para incentivar inversión privada, nacional y extranjera, ¿verdad? Utilizar los activos estratégicos del Estado, que no tenemos dinero para desarrollarlos y por lo tanto hay que entrar a socios públicos privados, a desatar la creación de riqueza. Tú vas a crear entonces una sociedad que va a producir más de lo que consume. Tú no puedes estar pensando que vamos a elevar las condiciones de vida de los pobres en una sociedad donde no hay confianza, donde no hay horizonte para invertir, ¿verdad? Hasta es como mala palabra, ¿verdad? Y si no creamos entonces una sociedad productiva con mayor capacidad también de redistribución, pero no vas a redistribuir si no produces. ¿Cuál es el gran supuesto de esto? Lo que dice Alberto. El gran supuesto es que la política de este país debería estar dirigida por demócratas, claro, por estadistas, así es, por defensores del pueblo, por defensores de la gente. Pero en cambio, ¿qué tenemos? Élites empresarias que no le ven el rostro humano a la gente, sino que le ven cara de pisto a la gente. Para unos, la gente sirve para sacarle dinero por la vía de los impuestos. Para los otros, la gente no es más que consumidor irracional y eso es lo que hay que promover. Y para otros, lo que queremos del pueblo es que sean devotos que diezmen. Esa es la sociedad. Ha estado tan interesante el debate que me olvidé de cumplir con una agenda de compromiso de publicidad. Voy a la pausa, muy atrasado, pero me ajusto en este momento. Regresamos, obviamente, porque hemos partido de un problema social delincuencial para poder estudiar un poco las repercusiones políticas que se han estudiado hasta este momento. Voy a la pausa y regresamos. Tiene que comenzar de lo más alto, no de lo más bajo, porque si comenzamos de lo más bajo, ellos se van presos y los más altos quedan libres. Investigar profundamente, porque así como nosotros los hemos elegido, hemos confiado en ellos, de esa manera sí nos tienen que responder, o sea, transparentemente. Digo que se puede hacer ese tipo de investigación, no solo a uno, ¿verdad?, sino que a todos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, me había quedado, no sé, para complementar un poco esta etapa del análisis que es muy interesante sobre el rol que están jugando la clase política frente a la realidad del país, donde partimos de un tema muy en particular que tiene que ver con la delincuencia como factor social, doctor. Yo sí hago una separación. Esto no quiere decir que estén totalmente divorciados los dos grupos a los que voy a mencionar.
entiendo que hay una élite en general, tanto de la izquierda de la derecha, pero hay una élite, digamos, empresarial y hay élites políticas. Que hay interacciones entre las dos, sí. Pero yo realmente a quienes le echo la culpa es a la élite política. El doctor ya dijo que ellos son gerentes de, pero en mi personal manera de verlo, en el desarrollo que he podido observar, si bien es cierto, existe una relación, no los veo tan como gerentes. Creo que tienen derecho a ser considerados culpables. Gerentes culpables. Propio, es decir, por decisión propia, es decir, esa ignorancia de la necesidad del ciudadano, esa ignorancia de la necesidad de la clase media que ha señalado el doctor, no necesariamente es un tema que la élite está preocupada por eso, al contrario, a las élites económicas les conviene más clase media, más gente trabajadora, porque es más consumo, es más mercado. Ese no es el punto. Yo creo que el tema es más bien que los políticos han olvidado el diseño de políticas que atiendan y cuidan ese sector. Y se han dedicado a un regalo de andarse regalando el dinero del Estado de una manera realmente inconsistente. Un amigo que había sido arenero, por cierto, que fue diputado por buen tiempo y salió en esta última elección, lo vi después de eso y me dijo, mire chico, tiene razón usted cuando dice que los diputados hablan de cosas que no tienen nada que ver con las necesidades del pueblo. Pero él tuvo que salir de la fracción para darse cuenta de eso. Claro. ¿Vea? Y me lo dijo así, tuve que salir para darme cuenta que allá en el pueblo hay otra agenda y hay otra necesidad. Pero la clase política vive en una especie como de burbuja. Por eso yo decía, se les ha movido el tapete y no se han dado cuenta. Ya no representan a la clase media. Y mientras eso no se vuelva, porque esto nos lleva a otro tema más delicado, y es que la partidocracia puede colapsar en el mediano plazo. Y es un tema que hay que cuidar. Yo creo que los partidos juegan un rol importante en la estabilidad del país. Pero para eso los partidos tienen que autorrepensarse y acercarse a ese sector que muy bien mencionaba el doctor, que es la clase media, que es el ciudadano al final. Al ciudadano en todo su sentido, aún el pobre, pues, pero hay que acercarse a esa necesidad. Creo que coincide nos aproximamos al 25 aniversario de los acuerdos de paz y coincide esto con esta tormenta perfecta, con esta crisis muy profunda que tenemos, que es un agotamiento ya. ¿La comparas a una tormenta perfecta políticamente hablando? Si tú tienes combinación de estos niveles de criminalidad que reflejan la epidemia social con la postración económica estructural, porque este es un tema de cómo que se han agotado los motores del crecimiento, es más profundo, ¿verdad? Es la primera vez que escucho a alguien decir que lo que vive el país es una tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta, por supuesto, y es el final de una etapa. La crisis consiste en que muere lo viejo sin que puedan hacer lo nuevo, decía Gramsci, efectivamente. Y esto está ya impactando por lo menos a una parte del liderazgo político. Estas discusiones al interior de Arena entre conservadores y liberales, entre gente más centrado a una manera de hacer política y a otros sectores que se plantean la necesidad de fortalecer las instituciones, de un rol del Estado importante, etcétera. Estos jóvenes que han surgido, todo eso es parte precisamente de que está haciendo aguas el viejo modelo. A mí me gustaría ver esa misma discusión, que no es del todo abierta, por supuesto, todavía. Vamos a ver si ya cuando vengan las primarias en Arena, este debate se puede plantear abiertamente y no tras bastidores. A mí me gustaría ver eso en el FMLN, no lo veo, no veo esa discusión al interior del FMLN, y al interior del resto de partidos es como que esto no existiera, ¿verdad? Están postrados en el status quo, sin que, o sea, el país haciendo aguas, ¿verdad? Y pareciera que esto no incide, ¿verdad? Y si hay cambios es too little, too late, muy poco, muy tarde. Así que esta crisis histórica en la que nos debatimos tiene que tener, dijéramos, efectos, y tiene que haber un resurgimiento. Esto pasa por una refundación de la República. De eso estamos hablando, en muchos sentidos. No es un cambio cosmético, es un extreme makeover, como dice aquel programa donde, ¿verdad? No es un tema
Tenemos que entrar a otra etapa de la historia del país, donde se refunda la democracia y la institucionalidad y donde se transforma el modelo económico para darles oportunidades. Solo eso, con un pacto de nación, podrá darle sostenibilidad y futuro a la nación salvadoreña. Interesante. Voy a la parte concluyente de este programa que quiero expresarles mi satisfacción. No me equivoqué en algún momento calificar y ponderar el análisis que ustedes tienen sobre los temas de país para poder hacer y abrir esta semana con un análisis político como el que hemos tenido sobre los diferentes temas y el rol de las instituciones frente a la realidad del país. Vamos a la pausa última y vamos al análisis concluyente de nuestro tema de hoy. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos a la Universidad Francisco Gavidia, obviamente también el patrocinio de todas las expresiones que usted nos hace a través de @diálogo21 y @NetoLópezRadio. Por cierto, los invito a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde. Don Hugo Barrera, estará también el doctor Norman Quijano con nosotros hablando sobre el rol y el papel de Arena frente a los cambios que experimenta de su dirigencia, así como también de la realidad del país. 6 de la tarde por Radio 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. No se lo vaya a perder. A ver, doctor, un análisis concluyente sobre los temas de los cuales partimos en este análisis político del país. Bueno, yo creo que ha sido más que importante. Creo que en lugar de meternos a discutir cuestiones coyunturales, hemos hablado el tema de fondo, creo yo, y creo que es para donde debe ir, ojalá, la discusión de los políticos. Creo que este foro suyo puede servir para justamente eso, para retomar las verdaderas discusiones que los políticos deben tener frente al pueblo. Es decir, si van a ser oposición o van a ser gobierno, pero son gobierno del pueblo y son oposición electa por el pueblo. Entonces yo lo que dice Alberto, de que los partidos pequeños se han quedado como defendiendo el status quo, y no me hagan aguas, es quizás una de las cuestiones más expresivas de la crisis, porque a ellos les toca jugar de rótula, ¿no? Pero juegan una rótula bajo otros intereses, bajo fuera del estatus y no pendiente de los verdaderos intereses. 20 segundos porque se nos fue el tiempo, doctor, su reflexión final. Bueno, yo lo que quiero es pedirle a los políticos de izquierda y de derecha que no le den la espalda a la gente. Y más que todo a la derecha, que no se olvide que el mandato que les dieron en las urnas es el de ser oposición. Y qué bueno que Arena esté en una fase de cambiar sus liderazgos, ¿verdad? El error que Arena puede cometer es elegir liderazgos de continuismo. Arena necesita un liderazgo comprometido con la gente, un liderazgo opositor que no le dé la espalda al pueblo. 15 segundos, Alberto. Yo diría que esto es válido para todos, pero más bien un reconocimiento a este espacio, Ernesto, gracias. Porque normalmente este tipo de discusiones no es lo usual en los programas. Estamos siempre viendo temas puntuales sin analizar lo estratégico, es decir, jugando a veces, solo centrándonos en una partecita sin ver el todo, sin ver el futuro, sin ver los grandes temas que condicionan las partes muchas veces, ¿verdad? Esto me parece que es fundamental porque el país está demasiado metido en ver los intríngulis y a veces jugando pispis y gañas cuando de lo que se trata es de ver lo estratégico para construir un nuevo futuro. Y son ustedes los actores importantes para dar ese aporte necesario del debate al que se debe llegar en el país. Gracias, les agradezco, Alberto Arene, gracias, doctor Bertrand. Gracias también, doctor Godoy. El reprise 8 de la noche muy temprano por Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.